Help from a heavy hitter. A DC-10 tanker plane sent by the US dumps tens of thousands of litres of water over wildfires in Chile. It's part of an international effort to extinguish the raging flames, which have spread in the south and central parts of the country, burning more than 300,000 hectares of land. The air operations backing up a force of nearly 6,000 firefighters on the ground, many of whom are volunteers, as well as hundreds of emergency workers from countries around the world. Despite all the human power, hot temperatures combined with dry, forested land are creating tinderbox conditions. One man says he was spraying down his property with a hose when the fires quickly encircled him. He says he took shelter in a clay oven for over an hour before his family could save him. At least 24 people have been killed, over 1,200 homes destroyed, leaving many residents living in tents or shelters. More than 2,000 people have been injured, and there are health warnings because of the smoke. Soldiers have begun patrolling the streets at night, enforcing a midnight to 5 a.m. curfew in many of the affected areas. The government says it is to prevent theft and looting. Chile has so far arrested more than 24 people with possible links to the fires. Más de 30 estados han dado paso para restringir el uso de TikTok, la red social china con mayor alcance internacional, empresa avaluada en alrededor de $140 mil millones. A partir del 15 de febrero, su uso estará prohibido en dispositivos de agencias estatales e instituciones de educación superior en Texas. El experto James Lewis expresa otra preocupación similar debido a la legislación china. La ley de China dice que todas las empresas deben cumplir con cualquier solicitud de los servicios de inteligencia chinos y no hay apelación. El consenso bipartidista del Congreso hace que sea realmente difícil llegar a algo que se adapte a TikTok. No imposible, pero realmente difícil porque nadie confía en China. Al respecto, TikTok asegura tener sus administradores de datos con Oracle, empresa situada en Estados Unidos e independiente de las ordenanzas del país asiático. Recopilamos considerablemente menos datos, creo que menos que nuestros pares de redes sociales. Solo un equipo con sede en los Estados Unidos puede acceder a esos datos o administrarlos. Ese equipo es parte de nuestra iniciativa más amplia llamada Proyecto Texas para implementar capas de seguridad y supervisión para garantizar que los estadounidenses puedan sentirse muy seguros. Otros expertos aseguran no encontrar amenaza alguna en la red china. Crece la presión y crecen las dudas sobre la serie de objetos voladores que han sido abatidos por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos en los últimos 9 días, los 3 últimos en apenas 3 días y de los cuales no se tiene ningún tipo de información. El pasado viernes, jets F-22 abatían a uno de esos objetos sobre territorio de Alaska. El sábado lo hacían sobre territorio de Canadá, canadiense, con el permiso de Canadá, y ayer domingo sobre el lago Hurón. Sobre esos 3 objetos no tenemos ningún tipo de información de qué se podrían tratar. Hay silencio absoluto hasta el momento en la Casa Blanca, también en el Pentágono. Eso sí, de lo que sí sabemos es sobre el objeto que se derribó, abatió el pasado 4 de febrero. Se trata del que ya sabemos, el conocido como balón espía chino o globo espía chino, que fue abatido sobre la costa de Carolina del Norte tras varios días sobrevolando territorio estadounidense. Según Estados Unidos, se trataba de un balón espía. Dijo China entonces que se trataba de un globo con objetivos civiles. No obstante, la presión ahora está sobre la Casa Blanca porque no se sabe de qué tipo de objetos voladores se trata. No obstante, hay que decir que La Voz de América habló con una fuente, con un congresista que bajo la era Trump estaba en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y nos dijo que si bien el Pentágono y también la Casa Blanca dijeron que bajo la era Trump objetos voladores pertenecientes a China sobrevolaron territorio estadounidense y no se facilitó información, este congresista nos dijo eso mismo, que nunca se les brindó información sobre esos objetos voladores que bajo la era Trump también sobrevolaron Estados Unidos. Así que bueno, por ahora tendremos que esperar. En las próximas horas hablará el portavoz del Pentágono y veremos si facilita o no más información para saber sobre qué tipo de objetos estamos hablando. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba.